Ardor Guerrero es el comienzo del himno de la infantería, ¿no? El himno que teníamos, como yo era soldado de infantería, que teníamos que cantar continuamente, dice: Ardor Guerrero vibra en nuestras voces y de amor patrio henchido el corazón, ¿no? Y me casé con la primera que pillé por el pase pernocta famoso, que era dormir fuera del cuartel. Los primeros 15 días, qué palizas, qué agujetas. Y entonces dijeron, el recluta Moix está epiléptico. Ya, a mí me gustaría ser militar. Mili no vale para nada. Una mili... Voluntaria. Nos detuvieron y nos llevaron al castillo militar de Figueras. Un año haciéndote de todo, no tienes derecho a nada, simplemente para perder tiempo. No, no la hice. No valía ni para prisionero. El 616. Teníamos que ir a San Clemente Sasebas, pero aquel campamento no estaba acabado y estuvimos 10 días con los mismos calzoncillos, los mismos calcetines, la misma ropa, porque como nos decían que solo te podías llevar una muda porque allí te lo daban todo, pues esto fue quizá lo más curioso y lo más divertido, ¿no? Yo hice la milicia universitaria porque estaba estudiando arquitectura y entonces la hice en la granja. A mí me ha tocado Madrid. Yo ya estoy Lili. Excedente 444. Vamos a saber dónde el destino de mi hijo, porque es el único que tengo y es que estoy que no vivo. Digo, a Mallorca, ¿no? A Canarias. La mili era algo, es un fantasma, era un rito iniciático casi. Era algo que había que pasar. Decidir respetar a gente que, vamos, que en ese momento tú crees que no tienes razón, eso resulta muy duro. Una vez ya que lo admites, bueno, pues sobrevives y después te olvidas de ello. Yo pienso que la mili solo tenía que ser 3 meses, porque es un atraso. Sí, yo lo tengo súper claro. Hasta que esto no tenga una solución definitiva o me cojan, yo no me entrego. O sea, voy a estar escapado, aunque tenga que estar encerrado todo el día. Aunque fue solo medio año, llegas a acostumbrarte tanto a la cárcel que sientes un poco de desconcierto con la libertad. Sí, las mujeres igual que los hombres, que vayan, que sí. Yo soy el mayor de 7 hermanos. Si la ley de Cupo me alegraría pues mucho. Cuando yo me incorporaba, tu recluta te reía. Recuerdo coger el tren en Pamplona y como íbamos a Cáceres, pues muy surrealista, gente cantando y tal. Íbamos en trenes especiales, peores que había, y los más lentos, ¿no? Lo más sorprendente es que casi nos vamos a Portugal. No parábamos en Cáceres y casi nos vamos a Portugal. Nos tuvieron que bajar allí. Yo no sé cuánto tardamos en llegar desde Jaén hasta Vitoria, que fue donde nos bajamos, ¿no? Pero fue, yo creo que una noche entera y parte de un día, ¿no? A mi casa, campamento San Gregorio, matadero de reclutas. Los que vengan para enero, las van a pasar muy duras. Los que vengan para julio, las van a pasar peor. El horror, yo no lo he pasado nunca peor en mi vida, salvo, ni siquiera en el colegio de curas, ¿sabes? Era recuerdo los gritos, el tener que ir corriendo de un sitio a otro, la brutalidad, pero la brutalidad, lo llamativo de aquella brutalidad era que no la ejercían los militares profesionales, sino que la ejercían otros soldados que llevaban solo un poco más tiempo que nosotros. Es decir, un recluta casi no tenía contacto con militares. Aquellas personas de uniforme que te gritaban, que te mandaban de un lado para otro, que te humillaban, eran soldados como tú. Todos iguales, vestidos todos con uniforme. Recuerdo que la primera noche en la compañía oías los sollozos, todo el mundo lloraba, incluso la gente más dura
todo el mundo lloraba y oías, ¡ay, mi casa! En aquellos tiempos empezaba yo a trabajar ya, hacía mis pinitos en salas de fiesta, cabarets. Entonces le llevabas a un sargento a lo mejor a ver un muslo aquí, de un ballet, y aquí un muslo entonces valía mucho más que ahora. Y entonces el hombre se le hacían los ojos chiribitas y me llevó una buena mili. No lo pasé mal, ¿no? Pues es la sensación de que tienes que perder la personalidad. O sea, pierdes el nombre, todo, pasas a ser un número. Pero a mí eso no me preocupaba mucho. Yo tenía pavor a los pinchazos, a las vacunas. Y recuerdo cuando nos pusieron las vacunas con una pistola. Aquello era casi un fusilamiento para mí. Y recuerdo el olor de las cocinas. El olor infecto, ¿no? Infame, de estar formado allí, y era un olor que no he vuelto a percibir nunca, ¿no? La mayoría de la gente tenía grandes problemas para comer y yo que había vivido interno, feliz. Cuanto menos comían, más comía yo. Yo repetía platos. En el campamento, sobre todo, pues teníamos que comer en aquellos platos de aluminio que teníamos que lavarlo nosotros y tal. Y francamente, era una penuria. Pero es que hoy tienen mesas para 4 personas, con su vino, con su agua, con su postre y tal. O sea que eso es importante. Yo creo que se va mejorando, ¿no? Me acordaba del libro de la selva y los elefantes. Todo era a toque de corneta. Conseguí, cada vez que nos mandaban a la carrera, que al principio era siempre, todo había que hacer en la mili a la carrera, yo solía preguntar a la de San Jerónimo. Va a suponer, no sé, que voy a salir del pueblo. O sea, que llevo aquí 18 años. Y salir del pueblo, pues, lo veo bien. Aprendes un poco y me parece bien. ¿Tus amigos qué piensan de que te vayas a Sevilla? Pues todos me han dicho que me ha tocado un sitio excelente. El servicio militar es un tema muy discutido y muy discutible. Tenía ventajas y tenía muchos inconvenientes, pero tenía ventajas. Una de las ventajas que tenía es que había una mezcla de gente de muchas culturas, de muchas familias distintas, de muchas clases sociales distintas. Esto ayudaba también a conocerse. Por ejemplo, en ciertas épocas, gente que venía de zonas más recónditas del país. Es que se hacían muchos amigos en la mili, sí, pero igual era mucho más interesante hacerlos en una asociación de excursionistas, por ejemplo, ¿no? Hacer amigos se puede hacer en cualquier sitio, ¿no? Incluso hasta en el infierno hay quien dice que se hacen amigos. Yo tuve un compañero que es el que me sorprendió más, que era un pastor que decía que era analfabeto. Y era el más listo que yo he visto en mi vida. Y además un día lo arrestaron porque decía que no era capaz de ver la hora, pero el tío se hacía pasar por tonto. Sabía de hierbas todo cuando hacíamos maniobras. Se marchó en un permiso a su casa andando y volvió 15 días más tarde, pero no le pudieron arrestar porque, claro, él iba como podía. No tenía dinero, iba y volvía andando. Y era un hombre fascinante. Para mí la mili, por un lado, la veo bien porque es la primera oportunidad que tengo para mí, para salir del pueblo y tal, y conocer un poco más de mundo, como se dice. Por otra parte, me parece mal porque es un año que pierde un poco a lo tonto, ¿no? Entonces el alférez era compañero mío de hockey, además. Y me dijo, coño, Colomo y tal. Y dice, ¿quieres ser el cartero? Y digo, ¿y eso qué es? Y dice, es un chollo, te libras de las guardias y estas cosas. Y dije, sí. Digo, pues sí. Yo me acordaba de una frase que me parece que es de Woody Allen, que siempre es todo a sus órdenes, a sus órdenes. Y claro, mi pregunta era siempre, ¿y cuáles son las órdenes? Y cuando tú llegabas, no ibas directamente a un cuartel, ibas a lo que se llamaba un centro de instrucción, ¿no? Y allí estabas 2 meses, y de los 2 meses jurabas bandera, y luego ya de ahí te mandaban al cuartel, al destino en el que tuvieras que ir, ¿no? Estábamos allí colmados en el patio y en ese momento, estamos hablando del año 80, ya se había aprobado la Constitución y la Constitución se reconoce el derecho a la objeción de conciencia. Preguntaron en el patio si había algún objetor de conciencia y salí yo. Fue el único que salí en aquellos 500, 700 reclutas. Cuando en 1975 me planteé el negarme a realizar el servicio militar, me podían caer de 3 a 8 años de cárcel, por lo cual me lo pensé muy mucho.
junto a motivaciones de tipo religioso o ético, había con mucha fuerza en mí motivaciones de tipo social, humanista y políticas. Yo pertenecía a una congregación religiosa y un grupo de seminaristas decidimos que no pintábamos mucho con un voto de pobreza en una residencia en Puerta de Hierro, ¿no? Y propusimos ir al barrio de Peña Grande a continuar con nuestros estudios y a vivir la pobreza pues en un barrio que realmente era pobre y donde podíamos hacer una labor social, ¿no? Claro, inmediatamente me dieron de baja, ya dejé de estar exento de hacer el servicio militar y tuve que hacer frente a lo que se me venía encima. Y casualmente pues me enteré de que Pepe Beunza estaba con una campaña para hacer un voluntariado para el desarrollo en vez de hacer el servicio militar, recogiendo firmas, etc. Este joven, Pepe Beunza, se negó a hacer la mili, es decir, a convertirse en soldado a la fuerza durante más de un año. Ese gesto, insólito y muy arriesgado en pleno franquismo, le convierte en el primer objetor de conciencia español por motivos no religiosos. Y Pepe es el primero que ya es una objeción ideológica, digamos, ¿no? Es decir, por sus propias convicciones, no porque se lo mande su religión, ¿no? Varios consejos de guerra le condenan por desertor. Pasa 2 años en la cárcel, otro más en un batallón de castigo en el Sáhara. Se negaba a hacer el servicio militar, ingresaba en prisión, estaba el tiempo que fuera, salía de prisión, le decían, bueno, tienes que hacer el servicio militar, se volvía a negar y volvía a ingresar en prisión. Yo pagué un precio muy alto, pero del que estoy muy satisfecho, porque hay que citar ahora en aquella época, yo tenía amigos que se metieron en la lucha armada. Ahí es donde yo le conozco y él conoce a otra gente de distintas ciudades. Entonces decidimos dónde plantear esta campaña de objeción colectiva al servicio militar, puesto que de uno en uno nos iban a machacar, ¿no? En el verano de 1975, por primera vez, un grupo de objetores iniciamos un servicio civil autogestionado en un barrio de Barcelona, concretamente en Can Serra. Teníamos la intención de servir a la patria de una manera nueva prácticamente en nuestro país en aquel entonces, es decir, ayudando en las tareas sociales del barrio. Al acabar la misa el día de Navidad en la parroquia, leímos nuestro manifiesto en el que 5 personas nos declarábamos objetores de conciencia. Mi madre pues vivía en un pueblecito muy pequeño de Palencia, allí fue la Guardia Civil a buscarme y entonces, claro, indudablemente te conviertes en el blanco de miras de todo el pueblo. ¿Qué habrá hecho, no? Pero al hacer pública nuestra situación, fuimos detenidos al medio año y encarcelados en el castillo militar de Figueras. No teníamos baño dentro del calabozo, a unas condiciones muy deplorables. Y allí convivíamos junto con otros 10 o 12 testigos de Jehová. Estos hombres reúnen más de 40 años de cárcel. Son testigos de Jehová y en su día se negaron rotundamente a vestir el uniforme militar o a empuñar arma alguna. El testigo de Jehová no es un pacifista, no lucha activamente por la paz a favor de este sistema de cosas, porque cree y está convencido que esa paz solo provendrá del Creador, de Jehová el Todopoderoso, por medio de su Hijo Cristo Jesús. No somos pues pacifistas porque predicamos la gran guerra de Dios, el Todopoderoso, en Armagedón. Sin embargo, somos pacíficos, de acuerdo con el deseo de Jesús, que declaraba felices a aquellos que son pacíficos. La razón de que yo sea objetor de conciencia la extraigo de mi fe, porque yo creo que en el Evangelio se ve que Jesús tiene una actitud hacia todos los problemas de la vida no violenta. La jura de bandera sí.
me asustó, porque claro, como pasaron de los muy bajitos, yo era el primero de los muy altos, tenía los que estaban con la espada encima que me cortaban casi la mitad de la cabeza. Entonces me tenía que agachar para coger la bandera y besarla. Estuve más pendiente de que subieran la espada que de la bandera. La gracia que yo tuve es que me tocó un ejército que todavía era un ejército completamente franquista. Se habla del año 79. Hacía casi 2 años que estaba aprobada la Constitución. Cuando tú llegabas allí, lo primero que veías era el testamento de Franco. Yo por altura trataba de causar buena impresión. Te decían, tienes que entrar en la mili y pasar desapercibido, que no se fijen en ti. Pues yo trataba de hacer lo que me decían, como Forrest Gump. Entonces, claro, me pusieron en primera fila. Pero ocurría un problema, y es que se armaba tal follón en la compañía, producía el efecto acordeón. Averiguaron que yo era rítmico. No daba 2 pasos iguales nunca. Y entonces acabaron quitándome y pasándome atrás. Bueno, al final casi ya ni desfilaba. Como yo era el más bajito, ¿no? Entonces, cuando hacíamos la instrucción en la colonia del Niño Jesús, con un frío horroroso, tenía que estar aguantando la escopeta, sí. Entonces, claro, cuando llegaban a mí, yo ya estaba absolutamente aterido, ¿no?, con la escopeta. Y entonces me fingí unos ataques de epilepsia. Oye, yo sé fingir muy bien, ahora te puedo fingir cosas divinas, ¿no? Y entonces dijeron, el recluta Moisés está epiléptico, el recluta Moisés está... Y ya no tuve que aguantar nunca más un fusil. Entonces vivíamos muy bien porque nos hicimos nuestra propia ducha. El brigada estudiaba también arquitectura y conseguimos allí un poco de cemento y unos ladrillitos y tal, y nos construimos una duchita, con lo cual no teníamos que ir a las duchas comunes, que eran como de chiste, eran unos chorritos que pasaban y unos señores que entraban por allí y rápido, rápido, como enjuagándose como podían. Nosotros teníamos allí nuestra ducha y tal. Yo venía de hippie de Londres con el pelo por el culo. Me fui a la mili y me casé con la primera que pillé. Sí, por un motivo noble, que es por lo que hay que casarse, por el pase pernocta famoso, que era dormir fuera del cuartel. Así que me casé, la única vez que me casé en mi vida, ¿no? Las borracheras también era algo bastante a la orden del día. No había otra cosa que hacer que beber o fumar. Gente que empezó a tomar drogas en el servicio militar, eso es bastante claro. Yo pasé la Nochebuena en el cuartel y recuerdo que en la cena nos pusieron bebida, anís, turrón. Al cuarto de hora, el 80% estaban completamente groguis, o sea, pero no solo borrachos, es que estaban en estado casi etílico. Y fue una de las razones por las que no quise ir al servicio militar, ¿no? Porque no me veía yo como un machote entre machotes, bebiendo hasta caer en un coma etílico y haciendo burradas para ser más que otros. En la mili siempre se ve mucho las típicas putadas que incluso han llegado al suicidio, a los accidentes graves y a grandes depresiones psicológicas a los reclutas. Conejo era el término que se aplicaba a los recién llegados, ¿no?, a los novatos, ¿no? Un conejo. Nos hacían todo tipo de cosas, ¿sabes? Es decir, desde bañarte en agua helada, darte con una manguera, desde bajarte los pantalones y ponerte un sello en el culo. Estábamos allí limpiando los hangares y esta cuadrilla, pues bueno, me cogió, me ató de pies y manos, me roció de gasolina o de un líquido inflamable, no quiero decir exactamente que fue la gasolina, pues no lo puedo asegurar. Y nada, me aplicaron un mechero y me pegaron fuego. El sometimiento y una masculinidad, era la fabricación de una masculinidad bárbara, ¿no? Bueno, levantarme de la cama a las 3 a puñetazos limpios, nos levantaban de la cama. Y después ponerme a hacer flexiones, hacer 100 y 200 flexiones. Y uno pegándome patadas en el costado. O como ponerme una pistola en la cabeza, eso es la compañía, dentro de la compañía, cabo Ruiz, ponerme una pistola en la cabeza y decir si tenía miedo a la muerte. Y apretar el gatillo. Antonio, ¿tú has hecho la mili? Sí. ¿Y cómo fue aquello? Pues fue una experiencia que no sirvió para nada. No sirvió para nada. Yo imagino que te habrían... Una pérdida de tiempo alucinante, un sitio donde realmente yo fui con unos instintos como más
no sé, más de animal y más primarios, porque ya que éramos tanta gente allí, pues había que llevarse unos bien con los otros y para nada. Allí se aprende a odiar bastante bien. Te cortaron el pelo y sí, todo no, eso. Eso lo de menos. Que te corten el pelo te lo cortas tú muchas veces, pero lo más es el daño psicológico que te hacen allí y realmente, y sobre todo, la pérdida de tiempo. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Estuve en San Sebastián todo el año 80. El año 80 fue el año que hubo más atentados terroristas en España, ¿no? Entonces, era duro aquello. Me acuerdo un barco pequeño, una lancha que había en San Sebastián y que la volaron con un marinerito de quinta dentro. Y cuando fui a ver, ¿ahora qué puedo decir? ¿Cómo puedes explicarles que les han matado al hijo? ¿Por qué? Yo pensé que si hacía el servicio militar del País Vasco, muy probablemente, si se declaraba el estado de excepción, yo tendría que salir hecho de uniforme a la calle, ¿no? Y entonces decidí que antes de llegar a ese momento, pues me declaré objetor de conciencia. La configuración actual de la mili no tiene una buena imagen entre la mayoría de los jóvenes. Según diversos sondeos de opinión realizados durante los últimos años, los jóvenes en general se quejan de que tras el periodo de instrucción aprenden poco o nada. Después del campamento, cuando entramos, me tocó la división acorazada Madrid, y los primeros 15 días, qué palizas, qué agujetas. No podía subir al primer piso por las escaleras. Uf, no he tomado más aspirinas en mi vida. Una persona normal que se ve sometida a un régimen completamente arbitrario, regido por una especie de brutalidad permanente e innecesaria, y en el cual lo peor de todo es descubrir que las personas sometidas a un dominio despótico, en vez de unirse entre sí, lo que hacen es querer ganar la simpatía del que está encima. Es la granada contra carro instalaza, de carga hueca. Perfora 28 centímetros de acero y podemos lanzarla con este fusil perfectamente contra un carro en movimiento a 100 metros de distancia. ¡Apunten! ¡Armas! ¡Fuego a discreción! A mí me sacaban de imaginaria a dibujar. Primero los mandos, las mujeres de los mandos, las hijas, las novias, luego los compañeros, soldados. No he hecho más dibujos en mi vida, todo el día dibujando. Y claro, como ya me conocían, automáticamente te ponían, cuando entraba en el sorteo, si te tocaba cocina, no, a mí me sacaban a dibujar. El 23F, lo que quedó muy claro es que pasaba algo, porque claro, fue el centro un poco el centro neurálgico de todo lo que pasó aquel día. Piensa que en el cuartel mi comandante era el comandante Pardo Zancada, mi capitán era Álvarez Arenas, estaba el general Yuste. O sea, el núcleo de lo que fue la conspiración y la contraconspiración del 23F estuvo en el cuartel general de la división. Aquella vez no me libró a hacer caricaturas. Estuve haciendo bocadillos y comidas como jamás había hecho, lo cual sonaba muy raro. A mediodía empezamos a notar cosas raras. Entre otras cosas que aparecieron generales y mandos vestidos con uniforme de campaña y se paseaban de un lado a otro, entraban en las dependencias del Estado Mayor. Y bueno, aquellas horas fueron durísimas. Me llamó un sargento y me dijo, tú eres ya mayor, tú sabes lo que haces. El cuartel general era como una colmena con todo el mundo moviéndose y haciendo cosas. Entonces lo primero que hicieron nos acuartelaron, nos hicieron estar dentro de la compañía y repartieron armas. Sus fusiles, granadas de mano a todo el mundo, todos los armamentos, que algunos casi lanzagranadas, todo.
primero que te viene a la cabeza, y lo que comentamos con los compañeros, era, bueno, nos va a pasar como nuestros padres, que ellos vivieron la guerra civil y los que estaban haciendo la mili en ese momento, pues se tiraron 5 años de mili. ¡Soldados! ¡Viva España! Nos mandaban, por ejemplo, al desfile aquel año que era en Barcelona. Cargamos hasta munición para ir al desfile, no tenía mucho sentido. Decían que íbamos a hacer maniobras en Zaragoza y de hecho estuvimos en Zaragoza. En aquel desfile, mis compañeros, en los carros de combate y en los TOAs, desfilaron con las armas montadas, con la munición metida. Cuando nosotros llegamos al Ministerio de Defensa, lo que nos encontramos es un problema muy serio, que era el 23F, hacía 1 año y pico. Aún estaba pendiente la apelación del juicio del 23F, que aumentó las penas que había dado el Tribunal Militar. Es cierto que todavía en aquella época había un núcleo muy duro de militares nostálgicos, vamos a llamarlos así, ¿no? del franquismo, pero había también militares demócratas. Que la sociedad entendiera que el 23F fue un inmenso error, pero no fue el ejército que dio el 23F, sino unos miembros del ejército los que hicieron el 23F. El primer acto que hicimos, muy importante recién llegados, fue ir a la división acorazada del Día de la Inmaculada, que es la patrona de la infantería, a una misa. Me tocó organizarla a mí muy rápidamente. Yo recuerdo que a uno de los que estaba allí también presente, me dice, pero ya nos van a saludar, si les doy la mano me la devolverán. Digo, ¿qué te crees? Claro. O sea, yo creo que es que había unos conceptos absurdos, ¿no? Y aquello funcionó muy bien. También hubo mucha broma con que si el ministro sabía el himno de infantería o no. Lo sabía porque yo se lo había explicado, se lo había enseñado el día antes. Y cantamos el himno de infantería. Hombre, lo recuerdo, digamos, eso hay una fotografía histórica, ¿no?, de Felipe González y Narcís Serra. Acababan de asesinar al general Lago y el malestar que había en toda la sociedad, pero particularmente en el ejército, era muy fuerte. Y esto era, de entrada, una sensación de que no venimos aquí a cambiarlo todo, no venimos a ser vuestros enemigos, sino venimos a ser vuestros amigos, porque nuestro interés es el interés de España. Lo que no tenía era material, lo que no tenía era formación, lo que no tenía instrucción. Y luego era un ejército que estaba diseñado para ocupar el territorio. Es decir, era un ejército que estaba pensado para, si en un momento determinado había un levantamiento social, pues para aplastar ese levantamiento. La defensa es tarea de todos. A mí me nombraron el Drisde. Siempre fui el Drisde, no le reverter, el Drisde. El Drisde pretendía acercarlo a la sociedad. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Defensa para mejorar la imagen entre los jóvenes? Eso. Está intentando que los jóvenes, cuando terminan el servicio militar, cuando regresen a sus casas, comprendan lo que han hecho, comprendan por qué han estado este año sirviendo al país en las Fuerzas Armadas, comprendan que esto es necesario. Pues, hombre, el servicio militar es un deber que debemos de cumplir todos los españoles y bueno, que yo mi profesión no, como no es mi profesión historiar, no es el militar, pues no es que me guste mucho, ¿no? Pero que como un deber pues lo tenemos que cumplir todos y además aquí pues no se está mal, ¿no? Hombre, no estás como en tu casa, estás un poco más restringido, ¿no? Pero aprendes algunas cosas que son buenas también para luego tu vida civil, ¿no? Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high, and though it didn't hurt me so bad. Un amplio sector de jóvenes que están durante 24 horas al día, durante 365 días al año, utilizando unos materiales que indudablemente ofrecen más riesgo que cualquier otro material de uso común.
Pero sin duda, el tema que ha despertado las mayores críticas es el relativo a las cifras de muertes y accidentes de jóvenes soldados durante el periodo de permanencia en filas. Así, entre 1983 y 1988 perdieron la vida 539 soldados, 800 resultaron mutilados y más de 8.000 sufrieron heridas graves. Asimismo, cada año se producen en los cuarteles españoles una media de 25 suicidios. Tanto era así que había una asociación de padres de soldados que se habían suicidado. Yo me reuní con ellos y eso, y en una situación lamentable. En general, la tasa de suicidio en el ejército, no sé si será así todavía, pero tradicionalmente es más alta que en la sociedad civil. Apareció en una nota escueta en un periódico, en varios periódicos, algunos locales y otros nacionales. La nota decía en un titular: este muchacho se suicidó a los 7 días de ingresar en el servicio militar. ¿Usted no acepta la versión oficial? Jamás, jamás. Mi hijo está en el panteón, es muy desagradable volver a hacer otra cosa, pero lo tengo que hacer. En definitiva, ¿usted cree que su hijo no se suicidó? No, bajo ningún concepto. Pongo la mano en la Biblia que mi hijo no hizo eso. Nosotros creemos que el soldado que se suicida durante el servicio militar no lo hace por el propio servicio militar. El servicio militar lo que es un catalizador de depresiones personales. En el 84, que yo ya estaba en Estados Unidos, fue cuando se aprobó un 28 de diciembre, que aquello también fue muy sonado, el Día de los Inocentes, la ley de objeción de conciencia. El fenómeno de la objeción de conciencia en España no tiene parangón en ningún otro país de Europa, ¿no? ¿No os parece que esta ley es mejor que lo que había hasta ahora? Sí, es que no había nada, claro, es mejor. Es mejor. Claro, es que no había nada, pero que sea mejor no quiere decir... Es muy relativo eso. Eso lo que hace es regular, pero lo que había antes era una situación de no regulación. La postura del Ministerio de Defensa en relación con la objeción de conciencia está muy clara. Es un asunto ajeno a su competencia. Yo me declaré objetor de conciencia aquí. Era un momento en que había mucha confusión, principios de los 80. Todavía no estaba bien organizada la prestación social sustitutoria. La ley de objeción de conciencia que se va a aplicar en España tendrá que enfrentarse, en primer lugar, con la situación anómala en la que se encuentran los más de 20.000 objetores de conciencia que se han registrado en nuestro país desde la aprobación de la ley. En España llega a haber, yo creo, hasta 1 millón de objetores, ¿no? Si computamos todos los años, ¿no? Y entonces lo que decidieron es que un cierto grupo de objetores se les iba simplemente a eximir de cualquier servicio porque no tenían nada organizado. Y eso fuimos miles, ¿eh? Yo empecé a pedir prórrogas porque estaba estudiando prórrogas, y cuando me tocaba incorporarme, me declaré objeto. Y entonces estuve unos años latentes que me podían llamar. Pero al final dieron una amnistía porque había muchísimos objetores y dieron una especie de amnistía que yo con 30 años cumplidos ya no me podían llamar. Pero el movimiento de objeción de conciencia era un movimiento antisistema, antimilitarista, profundamente antimilitarista, que inflaba sus filas, por así decir, con el descontento, no necesariamente antimilitarista, de cientos de miles de personas, jóvenes sobre todo, con el servicio militar obligatorio. También es verdad que había muchos objetores de conciencia porque así se ahorraban el hacer de soldados, que quieras no quieras, pues representaba 1 año y pico fuera de tu casa, ¿no? En el plazo de 3 meses, los cerca de 24.000 objetores de conciencia reconocidos oficialmente en nuestro país empezarán a ser llamados para cumplir la prestación social sustitutoria. En el mes de enero se declararon objetores de conciencia en nuestro país 3.861 jóvenes, cifra que supone el doble de la registrada en el mismo mes del año anterior, según los últimos datos proporcionados al Parlamento por el ministro de Justicia, Enrique Mújica. Estos 22 jóvenes en Alcobendas realizan sus servicios en protección civil durante las 24 horas del día en colaboración con la Policía Municipal, desde la legalidad.
Soy objetor de conciencia porque estoy en contra del servicio militar, de los armamentos, de las guerras. Cumplo la prestación social sustitutoria, ya que he sido declarado por el Ministerio objetor de conciencia y reconocido. El servicio militar no tiene sentido que se sustituya por un servicio civil, por lo tanto, nos declaramos insumisos. Esa fue la postura de una parte importante del movimiento de objetores. Y no acatamos la existencia de este Consejo Nacional de Objeción de Conciencia que juzgue arbitrariamente quién es objetor y quién no, venimos a presentarle nuestra declaración colectiva, todos la misma, para intentar de esa forma boicotear las funciones de este Consejo, no reconocerla y plantear nuestra postura firme de no acatar esta ley. Unas 500 personas se han manifestado esta mañana ante el Gobierno Militar de Barcelona en protesta por la celebración de los primeros consejos de guerra en España contra 2 insumisos. Los 2 jóvenes que no se presentaron a sus respectivos llamamientos se niegan a hacer el servicio militar sustitutorio. Hola, soy Fernando, un insumiso preso en la cárcel de Pamplona. Tenemos que entrar todos los días a cumplir una condena, un castigo que se nos ha impuesto a una serie de jóvenes por ser consecuentes con nuestras ideas, y como no estamos de acuerdo con esto, vamos a seguir luchando contra toda esta movida. Un caso aparte lo constituyen los denominados insumisos, es decir, jóvenes que no solo se niegan a realizar el servicio militar, sino también la prestación social sustitutoria. Los riesgos a veces efectivamente pueden acabar en drama, ¿no? No hay lucha de riesgo cero. Yo no voy ni con la popa. Ten cuidado, pero ataca. Yo no voy ni con la popa. Ten cuidado, pero ataca. Estoy condenado 2 años, 4 meses y 1 día de cárcel. O sea, yo lo tengo súper claro, hasta que esto no tenga una solución definitiva o me cojan, yo no me entrego. O sea, voy a estar escapado, aunque tenga que estar encerrado todo el día. Aunque fue solo medio año, llegas a acostumbrarte tanto a la cárcel que sientes un poco de desconcierto con la libertad. Esa pandilla que tenéis ahí, sí, todos esos tíos con esos pelos, esas pintas y esa facha, ¿por qué tienen tanto interés en no ir a la mili? Porque vamos, es que el tiempo que van a perder en la mili van a hacer algo. Yo no sé a qué viene esta pregunta, y lo que está claro es que no vamos a la mili no porque no perdamos luego el tiempo en la calle, sino porque estamos luchando por una sociedad un poco más justa, en contra de todo este sistema armamentista. En Navarra, la base social de apoyo a los insumisos es tal que el tema está presente en muchas fiestas populares. Insumisión, la prueba me gusta mayor. Insumisión, ya está fresco que lo tienen al video. Insumisión, la prueba me gusta mayor. Insumisión, ya está fresco que lo tienen al video. A mí me gustaría ser militar. Es una obligación que tenemos todos los españoles de cara pues, a nuestra patria, ¿no? España. Y que bueno, ya se sabe que es un año que tienes que, un año y medio que tienes que pasarte fuera de casa, quizás lejos, según donde te toque, pero que en fin, se puede decir que ahí es donde realmente te curtes y sales saliendo pues, sin ser un hombre y no, bueno, como llegas que es casi un crío, ¿no? La mili no vale para nada. La mili no debería estar, es tenerte ahí un año haciéndote de todo, no tienes derecho a nada, simplemente para perder tiempo. Una mili voluntaria. Podemos decir que el movimiento de objetores de conciencia es un movimiento que muere de éxito. Porque, bueno, como comentábamos antes, hay 100.000 objetores de conciencia al año. Según una encuesta realizada en mayo de 1985 entre 622 soldados, el servicio militar interrumpió los estudios al 20% de ellos. Un 15% perdió su empleo, un 13% su novia y otro 13% cambió de profesión. No hay capacidad de hacer plazas de prestación sustitutoria para ellos, ¿no? Entonces,
el sistema acaba colapsando. Yo lo que creo es que hace falta tener un servicio militar que vaya gente que sea soldado de carrera. Este es un tema muy importante porque el ejército cada vez más se va profesionalizando, cada vez más necesita gente especializada. Ya no se trata solo de llevar un CEDME, se trata de llevar pues, o desde un carro o ser capaz de manejar un misil o un pequeño ordenador. Entonces esto requiere un voluntariado. Bueno, yo pienso que el ejército no debía ser con gente profesional más que con gente, gente que está haciendo la mili, porque la gente que viene aquí voluntaria es porque le gusta el ejército, la gente que viene aquí viene amargada, mucha gente. Este es el momento en que la manifestación, la caravana de los partidarios del no, que está recorriendo las calles céntricas de Madrid, ha bajado primero por el Paseo de la Castellana, está pasando delante de la Embajada de los Estados Unidos de América. En el 86 es el referéndum de la OTAN, que eso también, bueno, pues supone una movilización muy grande, ¿no?, de todo el movimiento pacifista en ese momento. Tú decir que si te votan, tú sacarnos de la OTAN, tú convencer... Siendo capaces de rectificar en el servicio de todos cuando hay que rectificar para seguir avanzando y dando pasos adelante. Teniendo el coraje político de anteponer los intereses de todos a los intereses personales o a los intereses de grupo. Estábamos en el Ministerio de Defensa, unos cuantos, ya antes del final salió y nos dijo, me parece que esto va justísimo, justísimo. Estábamos con el cardenal Estepa y algunos más, y el cardenal Estepa nos dice, ¿y si rezamos un Padre Nuestro y un Ave María? Y rezamos todos un Padre Nuestro y un Ave María, a ver si teníamos suerte. El resultado es un éxito de todo el pueblo español y no de un sector determinado, y queda subrayado por el hecho de haberse producido en un clima de convivencia pacífica y de tranquilidad ejemplar. Entonces eso lo vivimos pues un poco como una traición del socialismo en el que habíamos puesto tantas esperanzas. La entrada de España en la OTAN para mí significó que el ejército ya era un ejército como todos los demás de Europa. Se disfrazó con solo hasta aquí, que la puntita nada más, que un poco, que ser europeos, pero en realidad entramos de lleno en la OTAN. Esto contribuyó también a que nuestros mandos se fueron algunos a Bruselas, venían de aquí, teníamos unos planes de defensa comunes, ayudó a modernizarlos. Yo por mí no haría la mili, pero si los chicos es obligatorio para ellos, yo creo que las chicas también deberían hacerlo, porque eso es machismo. A mí me parece que no, que la deberíamos hacer todos o ninguno. El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ley que regulará la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas. De esta forma, el Gobierno estima que se da cumplimiento al principio de no discriminación por razón de sexo recogido en la Constitución. Con la incorporación de la mujer, el ejército español no hace más que seguir el ejemplo de otros países, entre ellos la práctica totalidad de los de la Alianza Atlántica. ¿Qué opináis de que las chicas hayan venido a la academia igual que vosotros? Está muy bien. Tiene un derecho igual que cualquier hombre. Aquí somos todos iguales. Sí, por supuesto. Nosotros igual que los hombres. Además, quizá que nos guste más que a ellos, porque por eso estamos aquí. Sí, así es así. Yo creo que el papel un poco de los medios de comunicación es ir mostrando realmente cómo son los militares, es ir mostrando cómo es el ejército. Yo creo que una de las cosas que resultó más complicado, que dio mucho trabajo, era precisamente la relación con todos los medios de comunicación. Incluso por parte de este nuevo equipo de los Reverter y compañía, pues también hay mucho reparo a permitir que hubiera contacto entre militares y periodistas. La defensa es tarea de todos. Yo soy militarista. Yo me gustaría un ejército profesional, metido en el cuartel, bien dotado, para defender la Constitución. También me gustaría un ejército moderno, porque creo que es un anacronismo marcar el paso por un descampado, mientras por arriba pasan los misiles. Las elecciones del 88
pasaron a llamarse las elecciones de la mili, porque la mili, si se debería eliminar la mili o reducir, o qué hacer, fue el tema estrella en todos los mítines socialistas, de PP, de izquierda, de todo. Y aquí en España 500 hombres se preparan esta noche a bordo de 3 buques de guerra españoles para zarpar dentro de 14 horas rumbo a Oriente Medio. La presencia en las tripulaciones de 200 marineros que cumplen el servicio militar obligatorio ha provocado, sin embargo, las protestas, entre otros, de familiares y la oficina del defensor del soldado. Tendría que ir gente más preparada, ¿no? Y la verdad, tienen miedo porque ellos no saben nada de armas ni de nada. Como haya guerra, vamos a caer como moscas. O sea que allí no tenemos nada que hacer nosotros. Aún tienen edad para jugar. Dentro de unas horas levan anclas rumbo hacia un rincón del mundo donde el juego de la guerra amenaza con hacerse realidad. No hemos previsto en la directiva firmada ningún tipo de actuación bélica o siquiera militar, tan solo cooperar a que se cumpla el embargo decretado por las Naciones Unidas. Hacer la mili en mi país, no fuera de mi país. No me dijeron que tenía que ir a un conflicto armado. ¿Qué pintas ahí? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué defiendes? En la mañana del 22 de enero, la fragata Victoria y las corbetas Infanta Elena y Vencedora partían de los puertos de Rota y Cartagena rumbo al Golfo Pérsico. La mili tiene los días contados. En una semana ya no habrá ningún soldado de reemplazo en los cuarteles. Hoy se han licenciado los últimos que le quedaban al Ejército de Tierra. Algunos os han llamado a la unidad jocosamente los últimos de Filipinas. A ellos les ha ido bien en la mili. Algunos hasta han conseguido ahorrar. En fin, cosas buenas. He aprendido a ahorrar, quieras o no, se aprende a ahorrar aquí, ¿no? Sí. Y cuando acabe el servicio militar obligatorio, todavía hay objetores insumisos en prisión que no salen hasta principios del año 2002. ¿no? Yo creo que la eliminación del servicio militar obligatorio fue un proceso épico, verdaderamente épico en la historia de este país. Fueron muchos años. Y muchos años no solo de lucha, sino de debate social, que es lo bonito. Bueno, fue una época apasionante. El trabajo era que te llevaba, vaya, que dabas todo lo que podías de ti y más. El lema, si quieres la paz, prepara la guerra, nos está llevando al abismo. Cada vez estamos más armados, cada vez hay más armas nucleares y nadie nos garantiza que no se vayan a usar. En mi caso, a mí me sirvió para aprender muchas cosas. Para aprender sobre mí mismo, sobre lo fácilmente que las personas podemos ser llevadas a aceptar la sumisión. Es facilísimo. En la vida nos toca hacer muchas cosas con las que no queremos, incluso estamos en contra. Pues si no te queda otra alternativa, tómatelo con humor también. Siempre habrá una salida. Raise the red flag high, burn the rice stack brown. I saw my first American when he looked a lot like me. He had the same kind of farmer's face. Said he come from someplace called Hazard, Tennessee. Lo mejor de todo, lo más bonito de esto, la expo, lo más bonito que se ha podido ver en toda la vida que yo llevo. Precioso. Había días que había que hacer llamamientos para que la gente no viniera, porque ya el recinto se colapsaba.
A Sevilla me tocó la lotería con la Expo 92. Los mojitos los ponían tamaño superlativo hasta que llegó el comandante y mandó a parar, ¿no? Diana de Gales venía ese día, yo la veía muy baja de tono. Qué susto se ha llevado Curro esta tarde. La mascota de la Expo ha terminado en el agua. Se utilizaron las pantallas táctiles por primera vez, la identificación por huella por primera vez. El móvil surge también en la Expo del 92. Lo llevaban solo personas muy concretas. Un espectacular incendio se ha producido a primeras horas de esta tarde en el Pabellón de los Descubrimientos, uno de los edificios temáticos de la Exposición Universal de Sevilla. En un tiempo récord se llegó a tiempo de las obras y de la Expo, ¿no? Siempre estaba todo en obra y era un lío. Vinieron albañiles, yo creo que de toda Europa. Había un muro, como el muro de Berlín, que cortaba la ciudad. En aquellos años Sevilla era un supermercado de la droga y la limpiamos. En aquel momento pues se llegó a cuestionar, bueno, la alta velocidad tiene sentido entre Madrid y Barcelona, no entre Madrid y Sevilla. Es un éxito la Expo porque si ha ligado mi primo Ramón, esto es un éxito.